la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, en el nombre de Jesús. Nos ubicamos acá, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice entonces así su palabra en el nombre de Jesús: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aleluya, amén. Vamos a estar atentos entonces a esta palabra que nos trae en esta hora el Espíritu Santo, hablando otra vez del apóstol San Pablo, en esta carta a los Corintios, primera en el capítulo 4, donde nos recomienda, obviamente, dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pues sinceramente no viví los tiempos de Pablo, obviamente, ni de los apóstoles, pero a través de lo que está escrito se nota de que no ha sido fácil llevarle el evangelio a la humanidad. Siempre el hombre ha querido y ha pretendido que Dios, de una manera personal y directa, venga a hablarle del evangelio. No admite la mayoría de las personas en ninguna manera que sea a través de otro hombre que sea transmitido el evangelio. Pero miramos acá que el apóstol Pablo hace una claridad bastante contundente respecto a este tema. Hay que tener también en cuenta cuáles son las razones y las circunstancias por las cuales la humanidad se niega a recibir el evangelio que es predicado por los hombres, pero no inspirado por los hombres, sino por Dios. Y esto es debido, obviamente, a el comportamiento del hombre, a las malas acciones que el hombre ejecuta, a la mentira, al engaño con que el hombre predica el evangelio. No que el evangelio sea un engaño en ninguna manera, sino que el hombre utiliza con avidez las artimañas del error para engañar y llevar cautivas a las almas. Y aquí el Espíritu Santo da esa confirmación hacia ese ministerio de los hombres. Así pues, ténganos los hombres. Él estaba dando obviamente un carácter especial a su ministerio, al ministerio apostólico. Pero el ministerio no se acabó allí, en ninguna manera se cerró quizás allí el telón del ministerio. El mismo apóstol Pablo declaraba que había dejado ancianos por las pequeñas villas, por allí, por esos lugares iban dejando ancianos, y preparó también a Timoteo, a Tito, para que ellos siguieran ese ministerio de, obviamente, apacentar la iglesia del Señor o la grey del Señor, como lo dice también otro apóstol. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esta frase que está aquí en este capítulo 4 da para muchas cosas. Eso es obvio. Para que el hombre obviamente tome señorío de sí, y como se le ha dado esa autoridad de predicar el evangelio, entonces predica lo que bien le parece, como ya obviamente lo estamos viendo en estos tiempos. Cada uno predica un evangelio conforme a su acomodo y conforme a sus ideas y sus teorías. Pero ya no se predica el evangelio conforme a lo que está escrito aquí. Toda persona quiere tener la capacidad de tomar la palabra de Dios y de entenderla y discernirla.
Y las cosas no son así, porque el que da el entendimiento es el Espíritu Santo. Esto no es de los hombres, para que nadie se jacte. Esto no es que el hombre por su propia cuenta es capaz de entender los misterios de Dios, en ninguna manera. Es el mismo Dios el que revela a los hombres esos misterios. Y por eso aquí lo dice, y ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Lo que administramos es un misterio, pero el hombre siempre ha querido ir adelante. El hombre nunca ha querido estar atrás, sino adelante. Y si no entiende algo, no lo recibe, así de sencillo. Y el Evangelio, como la mayoría de la gente dice que no lo entiende, pues no lo recibe. Pero realmente hay que tener en cuenta quiénes son los beneficiarios y quiénes los perjudicados. Poniendo las cosas en orden, definitivamente el perjudicado es el hombre. Cuando no recibe el Evangelio, él es el que recibirá, obviamente, el día de la venida del Señor, como lo dice acá. Él será el que juzgará esas cosas. El día de la venida del Señor, ese día será manifestado todas aquellas cosas que hay en el corazón de cada persona. Y dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Que sea hallado fiel a quién? Pues a Dios. Si es administrador de las cosas de Dios, pues que le sea fiel a Dios. Y no fiel a sus ideas y a sus pensamientos y a sus criterios. El hombre siempre trata de serle fiel a sus ideales, a sus criterios y a sus pensamientos, así le toque echar la palabra de Dios por el suelo. Qué lamentable. Pero cuando habla aquí de fiel, no es que sea fiel a sí mismo, sino que le sea fiel a Dios. ¿Y cómo es serle fiel a Dios? Pues hablar y declarar lo que Él nos manda que declaremos. Así muchas de esas cosas no las entendamos y sean un misterio. Algunos misterios son revelados y otros son revelados a su tiempo. Entonces dice aquí, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. El apóstol Pablo se ponía quizás allí en una situación, podríamos llamarla, de ese orgullo de sentirse siervo de Dios. Y a mí nadie me va a venir a juzgar porque hablo y porque predico el Evangelio de Cristo, ni tribunal de hombre me va a juzgar por eso. Pues nosotros también nos sentimos orgullosos de predicar el Evangelio de Cristo. Pero como ya vemos, no es de todos la fe. Estamos mirando una vez más, resaltamos este tiempo de aislamiento preventivo y miramos, se creía que íbamos a tener mucho trabajo los pastores en todos los lugares, porque la gente obviamente al ver esta pandemia, temerosos de Dios, se iban a volcar hacia los lugares de predicación para buscar la salvación, para buscar el consuelo y la guianza de Dios. Pero qué lamentable, no es así. La humanidad estaba desesperada no por buscar de Dios, sino por buscar cómo saciar sus bienes aquí terrenales, cómo saciar sus necesidades terrenales. Pero sigue siendo Dios ese segundo plano para muchos, y para otros en ningún plano de su vida está Dios. Qué lamentable. Pero el Evangelio de Cristo sigue adelante, no se frena con una pandemia. El Evangelio de Cristo sigue, y aquellas almas que están dispuestas a seguir al Señor Jesús, obviamente sus brazos están abiertos para recibir la humanidad. Y dice la palabra de Dios, y dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto soy juzgado, no por esto soy justificado. Pero el que me justifica o el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno, si es digno de alabanza, será alabado por el Señor, y si no, pues obviamente también aquí dice que Él manifestará lo oculto del corazón. Porque aquí hay algo que tenemos que entender, y es que Dios conoce todos nuestros
pensamientos y nuestras intenciones. Nosotros obviamente hemos adquirido una habilidad especial, pudiéramos llamarla así, especial para engañar al hombre. Es fácil relativamente cuando uno adquiere esa sagacidad, al hombre es muy fácil de engañar. Pero a Dios no se engaña, porque a Dios no se engaña ni con gestos, ni con lágrimas, ni con palabras, porque Dios conoce realmente lo que hay en nuestro corazón. Así que hay que observar a través de la palabra de Dios, y hay que observar que nuestro Dios, aún en este tiempo de pandemia, este tiempo donde la verdad es que la gente ha salido a las calles y se ha dado una cierta libertad, por llamarlo así, pero no es porque las cosas quizás hayan mejorado, sino porque el hombre, como ya está acostumbrado, se va adaptando a las circunstancias, pero el temor de Dios no hay en los corazones, no se ve en los corazones, no se ven esas protestas. Deberían de estar las almas protestando ante las autoridades para que los lugares de congregación sean abiertos y las almas se puedan congregar y buscar de Dios. Pero a nadie le interesa buscar de Dios. Cada persona le interesa es salir a buscar el sustento para su familia. Cada persona le interesa es cómo se va a ganar allí su dinero, y eso es todo. No es más lo que le interesa a la humanidad. Pero todo esto un día dejará de ser y no habrá necesidad de dinero. Y el Señor lo dijo a través de uno de sus profetas: y su oro y su plata será arrojado en las calles y no tendrá ya ningún valor. Entonces, ¿qué será lo que realmente va a valer y qué es lo que realmente el hombre quiere y va a querer buscar? Es a Dios, pero ya no lo va a encontrar. Así que lo buscarán y buscarán quien les hable, quien les predique, y ya no lo encontrarán. Por eso el apóstol Pablo decía: somos nosotros ministros de Dios. En este momento Dios todavía tiene sus ministros en la tierra, predicando y anunciando obviamente su palabra gloriosa y eterna. Somos hombres como los otros hombres. En una mirada obviamente del hombre no somos diferentes a ellos. De pronto nos vestimos de una manera diferente, si se acercan a hablar nos escuchan que hablamos de una manera diferente a ellos, aunque con acentos iguales. Pues yo por lo menos soy un siervo de Dios y ministro de Dios, pero hablo como los paisas y tengo un acento paisa. Eso no me quita lo de ser siervo de Dios, porque aunque hablo como paisas y tengo acento de paisas, no utilizo las terminologías obviamente que son agresivas contra el vocabulario que Dios nos ha enseñado que tengamos. Ese vocabulario santo, esas palabras santas, y ya no palabras torpes, como dice la palabra de Dios. Así que como ministros de Dios seguimos invitando a la humanidad a acercarse al Señor Jesús. Aquí miramos que el apóstol Pablo con una autoridad declara y dice: téngannos los hombres por ministros de Dios. Entonces obviamente hay un ministerio que ha sido desechado y menospreciado, y esto ha sido por causa del mismo hombre. Porque aquellos hombres corruptos y llenos de toda especie de maldad se dicen también ser ministros de Dios, pero administran obviamente la mentira. ¿Y cuánta cantidad de almas están siendo engañadas por estos falsos ministros de Dios? Ellos se dicen ser ministros de Dios, obvio, se dicen ser ministros de Dios. Pero ¿quién es el ministro de Dios? El que es fiel a su palabra. En esto se conoce. El Señor fue claro y dijo: ¿y cómo vamos a conocer entre el uno y el otro si nosotros no podemos discernir y no podemos entrar al corazón de los hombres? El Señor dio una palabra contundente a los apóstoles y le dijo: por los frutos los conoceréis. Un árbol malo no puede dar frutos buenos, y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Entonces, por los frutos los conoceréis. Una persona que es de Cristo y que teme a Dios no habla otra cosa diferente, sino que lo que el Señor ha declarado. Así que por esto invito también obviamente a la humanidad a servirle al Señor, aunque no se vio pues ese desborde de la humanidad buscando al Señor, pero por eso no vamos a dar nosotros como ministros de Dios de invitar a las almas que se acerquen al Señor Jesús, que aún estamos en ese tiempo aceptable, y no se nos olvide que esa enfermedad y esa pandemia a la cual tenían tanto miedo ahora está más potente, ahora son más, y nos escondimos cuando habían 100 o 200 contaminados, ahora son por miles que están contaminados.
Entonces, y ahora sí estamos libres y tranquilos. Hay más posibilidades y están más tranquilos. Pero el Señor Jesús está dispuesto en todo momento para recibir cada vida y cada corazón en el nombre de Jesús. Así que quería resaltar y quería hablar de estos textos en estos tiempos tan difíciles, como nuevamente vuelvo y lo digo, y termino diciendo donde tomé el encabezamiento de este tema. Así pues, téngannos los hombres, o sea, los hombres deben de considerarnos a nosotros por servidores de Cristo, porque esto parece que a los hombres no les parece que somos ministros de Dios, sino que somos uno más del montón, y no somos más del montón. Somos un pueblo santo y una grey santa del Señor, que estamos obviamente aquí en la tierra, en medio, pero usted también tiene esa oportunidad de ser un administrador de bienes y de los misterios de Dios.